El gancho de la oscuridad. Reconocer que el sufrimiento es universal. La oscuridad que experimentas no es una falla personal, no es evidencia de que seas débil, inadecuado o indigno de felicidad. Es, simplemente, parte de lo que significa estar vivo. Este es el primer reconocimiento que debe resonar profundamente en tu ser. El sufrimiento es tan universal como la respiración, tan inevitable como la muerte y tan antiguo como la humanidad misma. Cuando Marco Aurelio escribía sus reflexiones privadas en las noches, mientras comandaba legiones romanas, no escribía como un emperador invencible. Escribía como un hombre que sentía el peso de la existencia, que lucha con sus propios demonios internos, que enfrenta días en los que la carga parece insoportable. El hecho de que fuera el hombre más poderoso de su época no lo protegía del sufrimiento. De hecho, su poder lo exponía a formas únicas de dolor que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos. Epicteto, quien fue esclavo durante gran parte de su vida, quien sufrió torturas físicas y humillaciones inimaginables, no escribía sobre la ausencia del dolor. Escribía sobre cómo vivir con dignidad dentro del dolor. Su mensaje era radical. Tu sufrimiento no define tu valor. Tu respuesta a él, sí. Considera esta verdad fundamental. En este preciso momento, mientras lees estas palabras, hay millones de personas que experimentan lo que tú experimentas. No exactamente lo mismo, porque cada sufrimiento es singular y personal, pero la esencia es la misma. Hay personas que despiertan con ansiedad. Hay personas que cargan pérdidas que no pueden compartir. Hay personas que luchan en silencio, que sonríen en público mientras sus corazones sangran en privado. La mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos los únicos que sufren, como si nuestro dolor fuera una excepción, una injusticia cósmica dirigida específicamente hacia nosotros. Esta ilusión amplifica el sufrimiento. Cuando crees que eres el único que lucha, la lucha se vuelve más pesada. Pero cuando reconoces que el sufrimiento es universal, algo cambia. No es que el dolor desaparezca, pero su significado se transforma. La pregunta socrática que ilumina este reconocimiento es simple pero profunda. Si el sufrimiento es universal, ¿qué hace que el mío sea insoportable? ¿Es el sufrimiento mismo o es mi resistencia a aceptarlo? Esta pregunta no busca minimizar tu dolor. Busca ayudarte a ver que parte de lo que experimentas no es el sufrimiento en sí, sino tu relación con él. Los estoicos entendían algo que la psicología moderna ha confirmado. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es lo que sucede a tu cuerpo, a tus circunstancias, a tus relaciones. El sufrimiento es lo que haces con ese dolor. Es la historia que construyes alrededor de él. Es la resistencia, la negación, la desesperación que añades a la realidad cruda. Cuando abres los ojos a la universalidad del sufrimiento, algo paradójico ocurre. En lugar de sentirte más solo, te sientes conectado. En lugar de sentirte defectuoso, te sientes humano. En lugar de creer que algo está mal contigo, reconoces que algo está bien en tu capacidad de sentir, de luchar, de buscar significado incluso en la oscuridad. Séneca escribía cartas a su amigo Lucilio, a menudo desde momentos de profunda angustia. Lo que hace estos escritos tan poderosos es que no pretenden que todo está bien. Séneca admite la realidad del dolor, la dificultad, la tentación de rendirse. Pero luego, desde ese lugar honesto, busca la luz. No una luz falsa que niegue la oscuridad, sino una luz que existe precisamente porque la oscuridad es real. El primer paso para encontrar luz en los días oscuros es dejar de luchar contra el hecho de que estés en la oscuridad. Parece contradictorio, pero es profundamente liberador. Mientras gastes energía en la creencia de que no deberías estar sufriendo, seguirás sufriendo.
Pero cuando dices, sí, estoy en la oscuridad, sí, duele, sí, esto es parte de la experiencia humana, algo se quiebra en ti, algo se libera. Los antiguos filósofos no eran personas que nunca experimentaron sufrimiento. Eran personas que aprendieron a mirar el sufrimiento directamente a los ojos sin apartar la vista. Eran personas que entendieron que la oscuridad no es el enemigo. El enemigo es la negación de la oscuridad, la fantasía de que deberías estar siempre en la luz, la creencia de que tu valor depende de tu capacidad de evitar el dolor. Tu oscuridad actual no es una aberración, es una llamada a que despiertes a la realidad de quién eres realmente. No quien fingiste ser cuando todo estaba bien, no quien crees que deberías ser, sino quien realmente eres cuando se quitan todas las máscaras y solo queda la verdad desnuda de tu existencia. Así que en este momento, antes de que continuemos con las herramientas prácticas, te invito a hacer algo radical. Acepta que estás en la oscuridad, no para rendirte, sino para comenzar desde la verdad. Cuando aceptas la realidad tal como es, en lugar de cómo crees que debería ser, recuperas el poder que habías perdido en la negación. Y es desde ese poder, desde esa aceptación, que la transformación verdadera comienza. La raíz científica del sufrimiento. ¿Por qué nuestro cerebro amplifica el dolor? Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para hacerte sobrevivir. Esta es una verdad incómoda que los antiguos filósofos no tenían palabras científicas para expresar, pero que comprendían intuitivamente. Nuestros cerebros evolucionaron en ambientes donde el peligro era constante, donde la paranoia podría salvarte de un depredador, donde anticipar lo peor era una estrategia de supervivencia que funcionaba. Ahora vivimos en un mundo radicalmente diferente, pero nuestros cerebros siguen operando con el mismo código ancestral. Esto significa que tu mente tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Los psicólogos lo llaman el sesgo de negatividad, y es tan poderoso que requiere aproximadamente 5 experiencias positivas para contrarrestar el impacto emocional de una experiencia negativa. Tu cerebro está constantemente buscando amenazas, amplificando peligros, imaginando futuros catastróficos. Cuando experimentas un momento de dolor, tu cerebro no simplemente registra ese momento, lo amplifica, lo relaciona con otros momentos dolorosos del pasado, proyecta ese dolor hacia el futuro, crea narrativas sobre lo que significa ese dolor. De repente, un momento de tristeza se convierte en siempre estaré triste. Una pérdida se convierte en nunca podré recuperarme. Una dificultad se convierte en mi vida es un fracaso. Este proceso es automático. No necesitas decidir consciente hacerlo. Tu cerebro lo hace por ti, sin permiso. Y aquí es donde la sabiduría estoica se vuelve extraordinariamente relevante. Los estoicos no tenían resonancia magnética ni estudios de neurociencia, pero entendían que el sufrimiento tiene 2 componentes, la realidad objetiva y la interpretación subjetiva que hacemos de esa realidad. Epicteto lo expresaba de manera simple. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Hoy sabemos que tiene razón. Cuando experimentas un evento negativo, no es el evento en sí lo que crea el sufrimiento prolongado, sino los pensamientos que tejes alrededor del evento. Es la narrativa que construyes. Es el significado que asignas. Imagina 2 personas que reciben la misma noticia difícil. Una persona piensa, esto es terrible. Nunca se va a mejorar. Mi vida está arruinada. Otra persona piensa, esto es difícil, pero he superado cosas difíciles antes. Hay cosas en esto que no puedo controlar y cosas que sí puedo.
El evento es idéntico. El sufrimiento es radicalmente diferente. Tu cerebro también tiene otra característica que amplifica el dolor: la rumiación. La rumiación es cuando tu mente vuelve una y otra vez sobre el mismo pensamiento negativo, como si pudiera resolverlo con suficiente reflexión obsesiva, pero la rumiación no resuelve nada, solo refuerza las conexiones neuronales asociadas con el sufrimiento. Cada vez que rumias, estás fortaleciendo literalmente los circuitos cerebrales del dolor en tu cerebro. Los estoicos entendían esto sin lenguaje neurocientífico. Sabían que cuando permites que tu mente vuelva una y otra vez sobre algo que no puedes cambiar, estás eligiendo el sufrimiento. No estás resolviendo el problema, estás creando un problema adicional: el sufrimiento de la rumiación misma. Séneca escribía sobre la importancia de entrenar la mente para no perseguir pensamientos destructivos. Lo describía como un entrenamiento de la atención. Tu atención es como un foco de luz. Donde apuntes ese foco, amplificarás esa realidad. Si apuntas tu atención constantemente hacia lo que salió mal, amplificarás el significado del fracaso. Si apuntas tu atención hacia lo que puedes aprender, amplificarás el crecimiento. Otro aspecto fundamental de cómo tu cerebro amplifica el dolor es lo que los psicólogos llaman la predicción del futuro. Tu mente no solo sufre por lo que está sucediendo ahora, sufre por lo que cree que sucederá. Y aquí es donde la distorsión se vuelve extrema. Tu cerebro, en su afán por protegerte, tiende a asumir lo peor. Crea escenarios catastróficos que probablemente nunca ocurran. ¿Cuántas veces has pasado horas preocupándote por algo que nunca sucedió? ¿Cuántas veces has sufrido por un futuro que nunca llegó? Los estoicos llamaban a esto sufrir dos veces. Una vez en la imaginación y, si ocurre, una vez en la realidad. Pero la mayoría de las cosas que tememos nunca ocurren. Entonces terminas sufriendo sin razón. Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo que la mayoría de sus miedos eran fantasmas, que debía vivir con la realidad presente, no con las pesadillas que su mente inventaba sobre el futuro. Este es un acto de rebeldía contra tu propia neurobiología. Tu cerebro quiere asustarte. Tu tarea es reconocer ese miedo, aceptar que es un mecanismo de supervivencia anticuado y luego decidir conscientemente si ese miedo es útil o destructivo. La buena noticia es que tu cerebro es plástico. Puede cambiar, puede aprender nuevos patrones. Cada vez que eliges no rumiar, estás debilitando esas conexiones neuronales. Cada vez que eliges ver una situación difícil como una oportunidad para aprender, en lugar de como evidencia de tu fracaso, estás fortaleciendo nuevos circuitos cerebrales. Estás literalmente rewireando tu mente. Los estoicos eran, en esencia, neurocientíficos prácticos. Entendían que el cambio real requiere práctica repetida, que el pensamiento correcto debe ser cultivado como un músculo, que la sabiduría no es un destello de iluminación, sino un entrenamiento constante de la atención y la interpretación. El poder de la dicotomía, ¿qué controlas y qué no? El primer paso. Existe una pregunta que, si la respondes honestamente, puede cambiar fundamentalmente tu relación con el sufrimiento. Esa pregunta es, ¿qué está realmente bajo mi control? No lo que me gustaría controlar, no lo que creo que debería controlar, sino lo que realmente, objetivamente, está bajo mi control. Esta es la piedra angular del estoicismo. Epicteto lo expresaba así: algunas cosas están bajo nuestro control y algunas cosas no. Bajo nuestro control está nuestra opinión, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras aversiones, en resumen, todo lo que es nuestro propio hacer. Fuera de nuestro control está nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, nuestro cargo, en resumen, todo lo que no es nuestro propio hacer.
Parece simple, pero sus implicaciones son revolucionarias. Piensa en lo que te causa más sufrimiento en este momento. Probablemente sea algo que no puedes controlar directamente. Quizás sea la opinión de alguien sobre ti, quizás sea una enfermedad, quizás sea una situación financiera, quizás sea el comportamiento de otra persona, quizás sea una circunstancia del mundo exterior que te afecta. Ahora bien, aquí viene la parte difícil. Mientras gastes energía tratando de controlar lo que no puedes controlar, estarás impotente. Te estarás golpeando contra una pared, estarás en guerra contra la realidad misma. Y en esa guerra contra la realidad siempre gana. Pero aquí está el giro. Mientras ignoras lo que no puedes controlar, hay algo que sí puedes controlar completamente: tu respuesta, tu interpretación, tu decisión sobre qué significa eso para ti, tu elección sobre cómo actuar frente a ello. Esto no está fuera de tu alcance, esto es tuyo completamente. Séneca contaba la historia de un hombre que fue capturado en la guerra. Sus enemigos lo torturaban, tratando de hacerlo revelar información. Pero mientras lo torturaban, el hombre mantenía su mente enfocada en lo que sí podía controlar: su dignidad, su valor, su rechazo a permitir que sus enemigos lo convirtieran en alguien que no era. El dolor era real. La situación era terriblemente injusta, pero su libertad interna, su capacidad de elegir cómo responder, permanecía intacta. Esto no significa que debas ser pasivo, no significa que debas aceptar injusticias. Significa que debes dirigir tu energía hacia lo que realmente puedes cambiar. Si alguien te trata mal, no puedes controlar su comportamiento, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes establecer límites, puedes irte, puedes decidir qué tipo de persona quieres ser en relación a ese comportamiento. Si estás pasando por una dificultad económica, no puedes controlar la economía global, pero puedes controlar cómo gastas tu dinero, qué habilidades desarrollas, qué oportunidades buscas. Si estás enfermo, no puedes controlar completamente tu cuerpo, pero puedes controlar tus hábitos de sueño, tu dieta, tu actitud mental hacia la enfermedad, si buscas ayuda médica. La dicotomía del control es liberadora porque te extrae del juego imposible de tratar de controlar lo incontrolable. Te coloca en tu verdadero poder. Cuando aceptas que hay cosas que no puedes controlar, ya no gastas energía emocional peleando con ellas. Esa energía se libera y puede dirigirse hacia lo que sí puedes controlar. Considera cómo esto se aplica a tu sufrimiento actual. Parte de tu dolor probablemente viene de gastar energía tratando de controlar lo incontrolable. Quizás estés tratando de cambiar la opinión de alguien que ha decidido verte de cierta manera. Quizás estés tratando de forzar un resultado que está fuera de tu alcance. Quizás estés tratando de prevenir algo que no puedes prevenir. Marco Aurelio se escribía a sí mismo una y otra vez: haz tu deber, renuncia a los resultados. Este es un resumen perfecto de la dicotomía del control. Tu deber es lo que puedes hacer, las acciones que puedes tomar, el esfuerzo que puedes hacer. Los resultados no son tu responsabilidad, no están completamente bajo tu control. Hay demasiadas variables. Cuando abrazas esta verdad, algo extraordinario sucede. Dejas de medir tu valor por los resultados. Dejas de creer que eres un fracaso porque algo no salió como esperabas. En su lugar, mides tu valor por tu integridad, tu esfuerzo, tu carácter. Y esto sí está completamente bajo tu control. Aquí está la pregunta socrática que ilumina todo esto. Si no puedo controlar el resultado, ¿por qué estoy sufriendo por él? ¿Qué estoy esperando lograr con ese sufrimiento? ¿Me está acercando al cambio que quiero o me está alejando de él? La mayoría de las veces descubrirás que el sufrimiento sobre lo incontrolable te aleja de tu poder. La práctica es simple, pero requiere vigilancia constante. Cuando sientas que te estás angustiando, pregúntate:
¿Está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta la angustia, no porque no te importe, sino porque la angustia no te ayuda. Si la respuesta es sí, entonces enfócate completamente en lo que puedes hacer, no en lo que esperas que suceda, sino en la acción misma. La aceptación activa no es resignación, es estrategia. Existe una confusión peligrosa sobre lo que significa aceptación en el estoicismo. Muchas personas creen que aceptación significa resignación, que significa rendirse, que significa dejar de luchar. Nada podría estar más lejos de la verdad. La aceptación estoica es profundamente activa. Es una estrategia inteligente, no una capitulación. Imagina que estás en una batalla. Tu enemigo es mucho más fuerte que tú. Tienes dos opciones. La primera es negar la realidad de su fuerza, fingir que eres más fuerte de lo que eres y lanzarte en un ataque frontal que te destruirá. Esto es lo que hace la mayoría de las personas cuando niegan lo que está sucediendo. La segunda es aceptar la realidad de la situación, reconocer la fuerza de tu enemigo y luego ser estratégico sobre cómo luchas. Encuentras su debilidad, usas tu inteligencia, cambias el terreno de la batalla. Esto es la aceptación activa. No es derrotismo, es realismo. Es mirar la realidad directamente a los ojos y luego preguntar, dado que esto es así, ¿cuál es la mejor manera de responder? Séneca escribía sobre los prisioneros que pasaban sus días imaginando que eran libres, que algún día serían liberados, que su situación no era realmente su situación. Mientras hacían esto, sufrían doblemente. Sufrían por su encarcelamiento real y sufrían por su negación de ese encarcelamiento. En cambio, los prisioneros que aceptaban su situación, aunque decían, sí, estoy encarcelado, y ahora, dado que estoy encarcelado, ¿cómo voy a vivir con dignidad? Esos prisioneros encontraban una libertad interna que sus carceleros no podían quitarles. La aceptación activa comienza con un acto de honestidad radical. Miras tu situación y dices la verdad sobre ella. No exageras, no minimizas, solo dices la verdad. Estoy enfermo. Tengo miedo, perdí algo que amo. No sé cómo voy a seguir adelante. La verdad desnuda. Una vez que has dicho la verdad, algo cambia. Ya no estás gastando energía en la negación, ya no estás en guerra con la realidad. Ahora puedes pensar estratégicamente, ahora puedes preguntar, dado que esto es verdad, ¿qué debo hacer? Esto es donde la aceptación se vuelve activa, no es pasividad, es movimiento inteligente, es como el agua que encuentra su camino alrededor de una roca. El agua no lucha con la roca, no gasta energía tratando de cambiar la naturaleza de la roca. Solo acepta que la roca está ahí y fluye alrededor de ella. Marco Aurelio enfrentó plagas que mataban a miles de personas en Roma. No podía negar las plagas, no podía desecharlas con su poder imperial. Entonces, aceptó que las plagas existían. Y luego, desde ese lugar de aceptación, preguntó, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? ¿Cómo puedo servir mejor a mi pueblo? ¿Qué puedo hacer que sea útil? Su aceptación de la realidad lo liberó para actuar de manera más efectiva dentro de esa realidad. Esto es lo opuesto a lo que normalmente hacemos. Normalmente, cuando enfrentamos algo difícil, nuestro primer instinto es rechazarlo. Decimos, esto no debería estar sucediendo. Esto es injusto. Esto no es lo que quería. Y todo esto puede ser verdad. Pero mientras estés diciendo estas cosas, no estás actuando. Estás atrapado en la negación. La aceptación activa dice, sí, esto está sucediendo, sí, es injusto, no es lo que quería. Y ahora, dado que está sucediendo, ¿cuál es la acción más sabia que puedo tomar? Esta pregunta te coloca inmediatamente en un estado de poder. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Eres un agente activo dentro de las circunstancias. Considera cómo esto se aplica a tu sufrimiento actual.
parte de tu dolor viene del rechazo de la realidad. Estás diciendo, esto no debería estar pasando, cuando de hecho está pasando. Estás gastando energía en la negación, cuando podrías estar gastando esa energía en la respuesta. La aceptación activa no significa que dejes de querer cambiar las cosas. Significa que aceptas la realidad presente mientras trabajas para cambiar el futuro. Aceptas que estás en la oscuridad ahora, mientras enciendes una vela. La vela no nega la oscuridad, la vela simplemente la ilumina. Epicteto hablaba de la importancia de la prosoche, que significa atención vigilante. No es una atención que luche contra la realidad. Es una atención que ve la realidad claramente y luego responde con sabiduría. Es como un marinero que acepta que el viento es fuerte y luego ajusta sus velas inteligentemente para trabajar con el viento en lugar de contra él. La pregunta socrática que te ilumina aquí es: ¿dónde estoy gastando energía en la negación de lo que es, en lugar de gastarla en responder a lo que es? Porque esa energía es tu recurso más preciado, es tu vida. Y cada momento que la gastas en la negación es un momento perdido para la acción sabia. Reencuadre socrático. Las preguntas que transforman la perspectiva. Sócrates no era un hombre que daba respuestas. Era un hombre que hacía preguntas. Y esas preguntas tenían un poder transformador, no porque revelaran nuevas información, sino porque llevaban a las personas a ver lo que ya sabían desde una perspectiva radicalmente diferente. Este método socrático es una de las herramientas más poderosas para transformar el sufrimiento. Cuando estás en la oscuridad, tu perspectiva se contrae. Todo parece terrible, todo parece permanente, todo parece sin esperanza, pero estas no son verdades objetivas, son perspectivas. Y las perspectivas pueden cambiar. Las preguntas correctas pueden cambiarlas. La pregunta más simple pero más poderosa es: ¿qué más podría ser verdad aquí? Cuando estás sufriendo, tu mente ha decidido una narrativa sobre lo que significa ese sufrimiento. Esto significa que soy un fracaso. Esto significa que nunca seré feliz. Esto significa que estoy solo. Pero estas son interpretaciones, no son hechos. Y cuando preguntas ¿qué más podría ser verdad?, abres espacio para otras interpretaciones. Quizás el sufrimiento no significa que seas un fracaso. Quizás significa que estás creciendo. Quizás significa que tienes la capacidad de sentir profundamente. Quizás significa que estás en una transición hacia algo mejor. Quizás significa que tienes la oportunidad de desarrollar resiliencia. Todas estas podrían ser tan verdaderas como tu interpretación original. Otra pregunta socrática poderosa es: ¿cuál es el peor resultado posible? Y si ocurriera, ¿podría yo vivir con eso? Esta pregunta hace algo extraordinario. Trae tu catastrofismo imaginario a la realidad. La mayoría de los miedos pierden su poder cuando los enfrentas directamente. Descubres que incluso el peor resultado posible es algo con lo que podrías vivir. Y si podrías vivir con eso, ¿por qué estás viviendo como si ya hubiera ocurrido? Marco Aurelio practicaba constantemente esta técnica. Se imaginaba a sí mismo perdiendo todo: su poder, su riqueza, su familia, su vida. Y luego preguntaba: ¿y entonces qué? ¿Seguiría siendo un ser humano digno? ¿Seguiría teniendo mi carácter? ¿Seguiría teniendo mi capacidad de vivir virtuosamente? La respuesta era siempre sí, y esto lo liberaba del miedo. Otra pregunta que transforma es: ¿qué podría aprender de esto? Cuando estás sufriendo, tu mente tiende a preguntar ¿por qué me está sucediendo esto? Como si fuera una injusticia cósmica. Pero una pregunta diferente abre posibilidades diferentes. ¿Qué podría aprender de esto? De repente, el sufrimiento no es simplemente algo que te sucede. Es una oportunidad. Esto no significa que debas estar agradecido por el sufrimiento.
Significa que debes extraer el valor de él. Significa que debas transformarlo en sabiduría. Los antiguos filósofos entendían que la adversidad es un maestro extraordinario. No es un maestro que hayas elegido, no es un maestro que disfrutes, pero es un maestro que puede enseñarte más sobre ti mismo que años de comodidad. Séneca escribía sobre cómo los obstáculos se convierten en el camino. Esto suena poético, pero es profundamente práctico. El obstáculo que enfrentas ahora está mostrándote algo, está mostrándote dónde eres débil, está mostrándote dónde necesitas crecer, está mostrándote qué realmente importa. Si haces la pregunta correcta, el obstáculo se convierte en información. Otra pregunta socrática es, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? No tu culpa, no lo que debería haber sucedido, sino tu responsabilidad presente. ¿Qué puedes hacer ahora? Esta pregunta te coloca en el poder, te saca del rol de víctima y te coloca en el rol de agente. Y el agente siempre tiene opciones. Epicteto decía que cuando enfrentas algo difícil, debes preguntar, ¿es esto mi deber? Si es tu deber, entonces no es una injusticia que se te pida que lo hagas. Es tu responsabilidad honrarla. Si no es tu deber, entonces no necesitas hacerlo. Pero probablemente hay algo que sí es tu deber, y eso es donde debes enfocarte. La pregunta final que quiero compartir es la más profunda. ¿Quién estoy eligiendo ser en este momento? No quien quería ser, no quien creo que debería ser, sino quien estoy eligiendo ser ahora, en esta circunstancia, con las opciones que tengo disponibles. Esta pregunta te coloca directamente en tu poder, porque no importa qué te esté sucediendo, siempre tienes esta opción. Siempre puedes elegir quién eres. Estos no son ejercicios de pensamiento positivo. No están negando la realidad, están expandiendo tu perspectiva sobre la realidad. Están mostrándote que la realidad es más grande y más compleja que la narrativa que tu mente asustada ha construido. Y cuando ves la realidad más completamente, tu respuesta a ella cambia. La impermanencia como aliada. Nada permanece, ni el dolor existe, una verdad que los budistas han conocido durante milenios y que los estoicos también comprendían profundamente. Todo cambia, nada permanece, ni la felicidad, ni el dolor, ni la vida misma. Esta verdad, que a menudo se siente como una maldición cuando la aplicamos a las cosas que amamos, se convierte en una bendición cuando la aplicamos a nuestro sufrimiento. Cuando estás en el dolor se siente permanente, se siente como si fuera a durar para siempre, como si nunca volvería a estar bien. Tu mente crea una narrativa de eternidad alrededor del sufrimiento temporal, pero esta narrativa es una mentira, no porque el dolor no sea real en este momento, sino porque el dolor en este momento no es el dolor de todo tu futuro. Séneca escribía sobre la importancia de recordar que incluso los peores momentos son temporales, que incluso la noche más oscura se convierte en día, no porque hagamos que suceda, sino porque es la naturaleza de la realidad. Los días se suceden unos a otros, las estaciones cambian, las circunstancias se transforman. Cuando enfrentas una pérdida devastadora, el dolor es real. Es correcto sentir ese dolor, pero si crees que ese dolor será exactamente como es ahora dentro de un año, estás equivocado. Dentro de un año habrá cambiado, habrá madurado, habrá adquirido nuevas dimensiones, pero no será lo mismo. Esta comprensión de la impermanencia es liberadora porque te permite tolerar el presente. Puedes decirte a ti mismo, esto duele ahora, pero esto no durará así para siempre. Esto va a cambiar. Y es verdad, absolutamente verdad, el sufrimiento no es eterno. Marco Aurelio pasaba tiempo meditando sobre la muerte y la impermanencia, no como un ejercicio depresivo, sino como un ejercicio liberador. Sabía que él moriría,
Sabía que todos los que amaba morirían. Sabía que todo lo que construía eventualmente se desmoronaría, y esta verdad, en lugar de deprimirlo, lo liberaba. Si todo es temporal, entonces este momento difícil es también temporal. Y si es temporal, entonces hay valor en vivir bien en él, en lugar de desperdiciar el tiempo deseando que sea diferente. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a practicar lo que podría llamarse impermanencia contemplativa. Cuando amabas algo, debías recordar constantemente que lo perderías, no para ser pesimista, sino para apreciar lo que tenías mientras lo tenías. Y cuando lo perdieras, ya habrías aceptado la pérdida, ya la habrías contemplado, de modo que cuando llegara no sería un shock. Esto parece contradictorio, parece que contemplar la pérdida haría que sufriera más, pero es lo opuesto. Cuando aceptas la impermanencia de todo, incluido el sufrimiento pierde su poder. Ya no estás en guerra contra él, ya no estás diciendo, esto no debería estar pasando. Estás diciendo, esto está pasando, y como todo, también pasará. La impermanencia es también lo que significa que tu sufrimiento actual no define tu futuro. Las personas que conoces hoy no serán las mismas personas dentro de 5 años. Tú no serás la misma persona. Tus circunstancias cambiarán. Tus perspectivas cambiarán. Lo que parece imposible ahora puede parecer manejable dentro de 1 año. Lo que parece devastador ahora puede parecer un momento de crecimiento dentro de 5 años. Aquí está la pregunta socrática. Si todo cambia, ¿por qué estoy actuando como si este momento de sufrimiento fuera permanente? ¿Qué estaría disponible para mí si aceptara que esto también pasará? Porque cuando aceptas la impermanencia, ya no luchas contra el cambio, trabajas con él. Los estoicos no veían la impermanencia como algo que debiera lamentarse. La veían como la estructura fundamental de la realidad. Y una vez que entiendes la estructura de algo, puedes trabajar dentro de ella en lugar de contra ella. Puedes usar la impermanencia a tu favor. Séneca escribía, es no aprovechar la vida, si no aprovechas bien cada día. Esto es lo que significa comprender la impermanencia. Significa que sabes que cada día es tu última oportunidad de vivir bien. No para ser dramático, sino para ser preciso. Porque no sabes si tendrás otro día, y si tienes otro día, será diferente a este. Este día, este momento, es todo lo que realmente tienes. Cuando aplicas esta comprensión a tu sufrimiento actual, cambia todo. Ya no estás sufriendo por lo que perdiste hace 5 años. Ya no estás sufriendo por lo que podría suceder dentro de 5 años. Estás simplemente presenciando el sufrimiento de hoy. Y cuando presencias el sufrimiento de hoy, sin la narrativa de permanencia, es más tolerable, es más manejable. La impermanencia también significa que tu capacidad para responder a este sufrimiento está cambiando. Eres más fuerte hoy de lo que eras ayer. Aprendes, cambias, creces. El sufrimiento que parece insoportable hoy podría parecer un desafío manejable mañana, simplemente porque habrás crecido un poco, habrás aprendido un poco, habrás desarrollado un poco más de sabiduría. La virtud en la adversidad, el propósito oculto del sufrimiento. Los estoicos tenían una perspectiva extraordinaria sobre el sufrimiento que la mayoría de las personas nunca consideran. Para ellos, el sufrimiento no era simplemente algo que debía tolerarse, era una oportunidad para desarrollar virtud, una oportunidad para convertirse en quien realmente quería ser. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno. Significa que el sufrimiento es un contexto en el que la virtud se desarrolla. La virtud no se desarrolla en la comodidad, se desarrolla en la adversidad. El coraje no existe en la ausencia de miedo, existe en la acción a pesar del miedo.
La paciencia no existe en la ausencia de frustración, existe en la perseverancia a través de la frustración. Marco Aurelio escribía, la virtud se obtiene únicamente a través de la adversidad. No es una verdad fácil de aceptar. Preferíamos que la virtud se obtuviera a través de la comodidad, la seguridad y la felicidad. Pero la realidad es que la adversidad es el fuego en el que se forja el carácter. Piensa en las personas que más respetas, las personas cuyo carácter encuentras profundamente admirable. ¿Llegaron a ese carácter a través de vidas fáciles? Probablemente no. Probablemente pasaron por adversidades significativas. Probablemente enfrentaron pérdidas. Probablemente cometieron errores. Probablemente sufrieron. Y a través de ese sufrimiento desarrollaron una profundidad de carácter que no hubieran tenido sin él. Epicteto enseñaba que cuando enfrentas una dificultad debes preguntarte, ¿cuál es la virtud que necesito desarrollar aquí? Si estás enfrentando rechazo, la virtud es la dignidad, la capacidad de mantener tu valor a pesar de que alguien no te vea. Si estás enfrentando pérdida, la virtud es la aceptación, la capacidad de soltar lo que amabas mientras honras su importancia. Si estás enfrentando miedo, la virtud es el coraje, no la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Cuando enmarques tu sufrimiento de esta manera, algo cambia. Ya no es simplemente algo que te está sucediendo. Es una invitación a convertirte en una persona mejor. Es una invitación a desarrollar cualidades que no sabías que necesitabas hasta que las necesitaste. Séneca escribía sobre los prisioneros que encontraban libertad en la cárcel, no porque dejaran de estar encarcelados, sino porque la cárcel se convirtió en una oportunidad para desarrollar las virtudes que los hacían libres internamente. La dignidad, la autodisciplina, la aceptación, la compasión hacia otros prisioneros, virtudes que el lujo nunca habría desarrollado. Esto no es una forma de negar el dolor del sufrimiento, es una forma de extraer significado de él. Es una forma de asegurar que el sufrimiento no sea simplemente destructivo, sino también constructivo. Que no solo te quiebre, sino que también te construya. La pregunta socrática aquí es, ¿qué tipo de persona quiero ser y cómo me está invitando este sufrimiento a convertirme en esa persona? Porque el sufrimiento es un maestro, y como todos los maestros, ofrece lecciones. La pregunta es si estás dispuesto a aprender. Los estoicos entendían algo que la mayoría de nosotros no entendemos, que el carácter es lo más valioso que posees, más valioso que tu salud, más valioso que tu riqueza, más valioso que tu reputación, porque tu carácter es lo único que realmente te pertenece. Es lo único que nadie puede quitarte. Y el sufrimiento, paradójicamente, es la mejor oportunidad para desarrollar un carácter excelente. Cuando enfrentes adversidad, en lugar de preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto?, pregunta, ¿quién necesito ser para responder a esto con virtud? Esa pregunta te coloca en el poder, te coloca en el crecimiento, te coloca en el propósito. Y de repente, el sufrimiento no es simplemente algo que debe ser tolerado, es una invitación a la transformación. La disciplina del pensamiento, entrenar la mente en la oscuridad. Tu mente es como un músculo, y como todos los músculos, se desarrolla a través del entrenamiento, pero a diferencia de otros músculos, la mayoría de las personas nunca entrenan deliberadamente su mente, simplemente la dejan hacer lo que quiere. Y lo que quiere, cuando está asustada o herida, es amplificar el dolor, rumiar sobre lo negativo, proyectar catástrofes. Los estoicos entendían que el entrenamiento mental es el trabajo más importante que puede hacer una persona.
Epicteto pasaba horas cada día entrenando su atención, sus interpretaciones, sus respuestas. No era algo que hiciera una vez y luego olvidara. Era un entrenamiento constante, como el entrenamiento de un atleta. Marco Aurelio escribía sus reflexiones precisamente como entrenamiento mental. Cada frase era un ejercicio, cada reflexión era una repetición. Estaba literalmente ejercitando su mente para pensar de la manera que quería pensar, en lugar de dejar que su mente pensara de la manera que quería pensar. Esto es lo que significa la disciplina del pensamiento. No es represión, no es negación, es dirección, es elegir dónde colocas tu atención. Es entrenar tu mente para notar los patrones destructivos y redirigirse hacia patrones constructivos. La primera disciplina es lo que los estoicos llamaban prosoche o atención vigilante. Es la capacidad de observar tus propios pensamientos sin identificarte completamente con ellos. Es notar cuando tu mente está rumiando sobre algo que no puedes controlar y luego redirigir esa atención hacia algo que sí puedes hacer. Esto requiere práctica. Cada vez que notas que tu mente está en un patrón destructivo, estás fortaleciendo un nuevo circuito neural. Cada vez que eliges conscientemente redirigir tu atención, estás débil el antiguo patrón. Esto es entrenamiento. Séneca recomendaba la práctica de lo que podría llamarse inspección mental. Cada noche, antes de dormir, revisaba su día. Observaba dónde había actuado virtuosamente y dónde había fallado. No con autocastigo, sino con curiosidad. ¿Dónde estaba mi mente? ¿Dónde estaba mi atención? ¿Qué patrones de pensamiento estaban activos? Este tipo de autoobservación es fundamental para el entrenamiento mental. La segunda disciplina es lo que podría llamarse reencuadre deliberado. Es la práctica de tomar un pensamiento negativo o catastrófico y deliberadamente considerarlo desde una perspectiva diferente. No para negar la realidad, sino para ampliar tu perspectiva sobre la realidad. Por ejemplo, si tu mente dice, he fracasado completamente, el reencuadre podría ser, he encontrado una manera que no funciona, ahora sé algo que no sabía antes. No es negación, es precisión, es entrenar tu mente para ver la realidad de una manera más precisa y menos distorsionada. La tercera disciplina es lo que podría llamarse práctica de la aceptación. Es la práctica deliberada de aceptar lo que no puedes cambiar. Cada vez que te encuentras resistiendo la realidad, detenerte y decir, esto está sucediendo, esto es real. Ahora, dado que es real, ¿qué puedo hacer? Esta aceptación deliberada entrena tu mente para soltar la resistencia que causa sufrimiento adicional. La cuarta disciplina es la práctica de la gratitud, no como una herramienta de pensamiento positivo, sino como un ejercicio de atención. Cada día, deliberadamente notarás 3 cosas por las que puedas estar agradecido. No porque niegues las dificultades, sino porque entrenarás tu mente para notar tanto lo difícil como lo bueno. Esto equilibra la tendencia natural de tu cerebro hacia el sesgo de negatividad. La quinta disciplina es la práctica de la adversidad imaginaria. Es lo que Marco Aurelio hacía constantemente. Imaginaba situaciones difíciles y practicaba mentalmente cómo respondería a ellas. Esto no es para atraer la negatividad, es para prepararse. Es para entrenar tu mente de modo que cuando la adversidad real llegue, tengas un patrón mental ya establecido para responder. Todas estas disciplinas tienen algo en común. Requieren repetición. No puedes entrenar tu mente una vez y esperar que cambie. Debes entrenarla constantemente, cada día, múltiples veces al día. Es como cualquier otro entrenamiento. Requiere consistencia. La pregunta socrática que te ilumina aquí es,
¿Cuánto tiempo estoy permitiendo que mi mente no entrenada controle mi experiencia? ¿Cuánto sufrimiento estoy permitiendo que continúe simplemente porque no estoy dispuesto a hacer el trabajo de entrenar mi mente? Porque el entrenamiento es trabajo, pero es el trabajo más importante que puedes hacer. La soledad contemplativa. Encontrar fuerza en el silencio. Existe un tipo de soledad que muchas personas temen. Es la soledad de estar solo con tus propios pensamientos. La soledad de no tener distracciones, de no tener a otros diciéndote qué pensar, de enfrentarte a ti mismo sin mediación. Los estoicos, sin embargo, veían esta soledad como uno de los regalos más valiosos de la vida. Cuando estás en la oscuridad, es natural buscar compañía. Es natural querer que otros te distraigan del dolor, y la compañía puede ser valiosa. Pero existe un tipo de curación que solo puede ocurrir cuando estás solo. Existe una claridad que solo puede venir cuando todo el ruido externo se silencia. Séneca escribía sobre la importancia de pasar tiempo en soledad contemplativa, no como castigo, sino como práctica, como un tiempo en el que puedas estar completamente contigo mismo, completamente honesto contigo mismo, sin pretensiones, sin máscaras, sin las narrativas que cuentas a otros sobre quién eres. La soledad contemplativa es diferente de la soledad que viene del aislamiento. El aislamiento es cuando estás solo, porque nadie te quiere o porque te has retirado del mundo. La soledad contemplativa es cuando eliges estar solo para encontrarte a ti mismo. Es una práctica activa, no una consecuencia pasiva. En la soledad contemplativa ocurren cosas extraordinarias. Tu mente comienza a calmarse. Los pensamientos intrusivos, que normalmente están compitiendo por tu atención, comienzan a asentarse. Y en ese asentamiento emergen verdades que no pueden emerger en el ruido. Emergen tus valores reales, emergen tus miedos reales, emergen tus esperanzas reales. Marco Aurelio escribía sus reflexiones en momentos de soledad. Mientras estaba acampado con sus legiones, mientras viajaba, mientras se preparaba para dormir. Estos momentos de soledad no eran escapadas de sus responsabilidades. Eran práctica de su responsabilidad más importante, la relación consigo mismo. Cuando estás en la oscuridad, la soledad contemplativa es especialmente valiosa, porque es en la soledad donde puedes simplemente estar con tu dolor sin tener que explicarlo, justificarlo o compartirlo. Donde puedes permitirte sentir completamente sin tener que preocuparte por cómo otros reaccionan. Donde puedes encontrar la calidad de tu propia presencia. Epicteto enseñaba que la relación más importante que tienes es la relación contigo mismo. Y esa relación se cultiva en la soledad. Es en la soledad donde descubres quién realmente eres. Es en la soledad donde puedes practicar las virtudes que quieres desarrollar. Es en la soledad donde puedes conectar con algo más profundo que el ruido del mundo exterior. La soledad contemplativa también te da perspectiva. Cuando estás constantemente con otros, absorbiendo sus opiniones, sus preocupaciones, sus narrativas, es fácil perder tu propia brújula. Pero cuando pasas tiempo solo, esa brújula se vuelve clara nuevamente. Recuerdas qué es lo que realmente importa para ti. Recuerdas quién realmente eres. Aquí está la práctica. Dedica tiempo cada día a la soledad contemplativa. No es necesario que sea largo. Puede ser 30 minutos, puede ser 1 hora, pero debe ser tiempo en el que estés completamente solo, sin distracciones, sin tu teléfono, sin otros. Y en ese tiempo, simplemente estar contigo mismo. Observa tus pensamientos, observa tus emociones, no trates de cambiarlos, solo observa. Lo que descubrirás es que la soledad contemplativa no es un lujo, es una necesidad. Es tan importante como comer o dormir. Es el tiempo en el que tu alma se restaura.
Es el tiempo en el que tu mente se calma. Es el tiempo en el que la claridad emerge. La pregunta socrática que te ilumina aquí es: ¿de qué tengo miedo al estar solo conmigo mismo? ¿Qué estoy evitando? Porque lo que evitas en la soledad es exactamente lo que necesitas enfrentar. Y cuando lo enfrentas, cuando estás dispuesto a estar completamente contigo mismo en la oscuridad, encuentras una fortaleza que no sabías que tenías. La comunidad invisible, conectar con otros en el sufrimiento. Aunque hemos hablado de la soledad contemplativa, existe también una paradoja importante. Mientras estás en la oscuridad, no estás solo. Hay millones de otras personas en la oscuridad contigo. Puede que no las veas, puede que no las conozcas, pero están ahí. Y conectar con esa comunidad invisible es profundamente sanador. Los estoicos entendían que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, que somos parte de la humanidad, que nuestro sufrimiento, aunque personal, es también universal, y esta comprensión crea una comunidad invisible, una comunidad de personas que sufren, que luchan, que buscan luz en la oscuridad. Cuando lees las palabras de Epicteto, que fue esclavo, puedes conectar con su lucha. Cuando lees las reflexiones de Marco Aurelio, que fue emperador, puedes conectar con su angustia. A través del tiempo, a través de circunstancias radicalmente diferentes, hay una conexión, hay una comunidad. Séneca escribía cartas a su amigo Lucilio, cartas en las que era profundamente honesto sobre sus dificultades, sus miedos, sus dudas, y en esas cartas creaba una conexión. Lucilio no estaba solo en sus luchas porque Séneca, alguien que él respetaba profundamente, estaba en luchas similares. La comunidad se creaba a través de la honestidad compartida. Cuando estás en la oscuridad, uno de los remedios más poderosos es la conexión con otros que también están en la oscuridad. No para comparar quién sufre más, sino para recordar que el sufrimiento es parte de la experiencia humana compartida. Para recordar que no eres extraño, que no eres defectuoso, que eres parte de algo mucho más grande. Esta comunidad invisible también incluye a las personas que conoces. Amigos, familia, incluso extraños que estás dispuesto a mirar a los ojos y decir: también estoy sufriendo. Cuando haces esto, algo extraordinario sucede. Las paredes entre las personas se disuelven, la pretensión desaparece y lo que queda es una conexión humana real. Muchas personas creen que deben ocultar su sufrimiento, que deben proyectar fuerza, que no es seguro ser honesto sobre lo que está pasando, y a veces es cierto, no es seguro ser vulnerable con todos, pero hay personas con las que es seguro. Hay personas que también están sufriendo, que comprenderán, que no te juzgarán. Epicteto enseñaba que la amistad verdadera es una de las cosas más valiosas de la vida. No la amistad superficial, sino la amistad real. La amistad en la que puedes ser completamente honesto, en la que puedes compartir tu lucha, en la que puedes permitirte ser visto completamente. La comunidad invisible también existe en la historia. Cada persona que alguna vez sufrió, que alguna vez estuvo en la oscuridad, que alguna vez se preguntó cómo continuar, es parte de tu comunidad. Sus historias, sus lecciones, sus victorias, son herencias que has heredado. Cuando lees sobre alguien que sufrió y encontró fuerza, estás conectando con esa comunidad. Pero la comunidad invisible se vuelve comunidad real cuando te atreves a hablar, cuando te atreves a decir a otros: esto me está costando, cuando te atreves a preguntar a otros cómo lo haces, cuando te atreves a ser vulnerable. La pregunta socrática aquí es: ¿quién en mi vida necesita saber que no está solo en su lucha? ¿A quién puedo permitir que vea mi lucha? Porque cuando compartes tu lucha, no solo te ayudas a ti mismo, ayudas a otros a sentirse menos solos, ayudas a crear la comunidad que todos necesitamos. La muerte como maestra,
Vivir con claridad mortal. Existe una verdad que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando: vas a morir. No es una verdad agradable, no es una verdad que nos guste contemplar, pero es una verdad absoluta. Y los estoicos, lejos de evitarla, la colocaban en el centro de su práctica. ¿Por qué? Porque cuando realmente aceptas que vas a morir, algo cambia fundamentalmente en cómo vives. De repente, las cosas que parecían tan importantes se vuelven triviales. De repente, las cosas que ignorabas se vuelven preciosas. De repente, el tiempo que tienes se vuelve precioso de una manera que no lo era antes. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la muerte, no porque fuera morboso, sino porque la muerte es el hecho más importante de la vida, es el contexto en el que toda la vida existe, y cuando lo aceptas, cuando lo contemplas regularmente, vives diferente. La muerte como maestra nos enseña varias lecciones. Primero, nos enseña que el tiempo es limitado. No tenemos tiempo infinito para hacer lo que queremos hacer, decir lo que queremos decir, ser quienes queremos ser. Tenemos solo este tiempo, este momento, esta vida. Segundo, la muerte nos enseña que las cosas que creemos que son tan importantes realmente no lo son. Cuando contemplas tu muerte, contemplas dejar atrás todas tus posesiones, toda tu reputación, toda tu riqueza. Y entonces, ¿qué permanece? ¿Qué es lo que realmente importa? La respuesta casi siempre es las relaciones, el carácter, la manera en que viviste. Tercero, la muerte nos enseña que el sufrimiento es temporal, porque cuando mueres, tu sufrimiento termina. Esto no es una invitación al suicidio, es una invitación a ver tu sufrimiento en perspectiva. Tu sufrimiento es importante, pero no es eterno. Es parte de una vida que es temporal. Séneca escribía: vive cada día como si fuera tu último día. No para ser dramático, sino para ser preciso, porque no sabes cuándo será tu último día. Podría ser hoy, podría ser dentro de 50 años. Pero la verdad es que algún día será tu último día. ¿Cómo quieres vivir ese día? Cuando contemplas tu muerte, contemplas también tus prioridades. Descubres qué es lo que realmente quieres hacer con tu tiempo. Descubres con quién quieres pasar tu tiempo. Descubres qué tipo de persona quieres ser. Y una vez que lo descubres, es más fácil vivir de esa manera. Epicteto enseñaba que cuando enfrentas una decisión, debes preguntarte: ¿cómo quiero responder a esto cuando sepa que voy a morir? Esta pregunta simplifica las cosas. Quita toda la ruido y te coloca en lo que realmente importa. La muerte también te enseña sobre la impermanencia de todo. No solo morirás tú, sino que todos los que amas morirán. Todas las cosas que construyes se desmoronarán. Toda la gloria que acumulas se olvidará. Cuando aceptas esto, cuando realmente lo aceptas, encuentras una libertad extraordinaria. Ya no necesitas aferrarte a las cosas, ya no necesitas luchar contra el cambio, puedes simplemente estar presente con lo que tienes mientras lo tienes. La pregunta socrática que te ilumina aquí es: si supiera que voy a morir en un año, ¿cómo viviría diferente? ¿Qué cambiaría? ¿Qué dejaría de hacer? ¿A quién llamaría? ¿Qué le diría? Porque aunque no sabes si morirás en un año, sabes que morirás. Y la pregunta es si vivirás como si lo supieras, o si seguirás viviendo como si fueras inmortal. La práctica diaria, rituales estoicos para días oscuros. Hasta ahora hemos explorado la filosofía estoica, pero la filosofía sin práctica es simplemente teoría. Los estoicos no eran teóricos, eran practicantes. Cada día practicaban, cada día entrenaban, cada día se recordaban a sí mismos de las verdades que habían aprendido. Si estás en la oscuridad, necesitas prácticas, necesitas rituales, necesitas algo que hacer cada día que te reconecte con la luz, aunque esa luz sea pequeña.
La primera práctica es lo que podría llamarse meditación matutina estoica. Cada mañana, antes de que comience tu día, dedica 5 minutos a contemplar las verdades estoicas. Pregúntate, ¿qué está bajo mi control hoy? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Quién quiero ser hoy? Esta práctica establece tu intención para el día. Te coloca en el poder antes de que los desafíos del día te golpeen. La segunda práctica es la pausa reflexiva estoica. Varias veces durante el día, detente, respira. Pregúntate, ¿dónde está mi atención? ¿Estoy rumiando sobre algo que no puedo controlar? ¿Estoy en mi poder o estoy en la negación? Esta práctica simple te trae de vuelta al presente, al aquí y ahora, a lo que realmente puedes hacer. La tercera práctica es lo que Marco Aurelio hacía, la revisión vespertina estoica. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día. ¿Dónde actuaste virtuosamente? ¿Dónde fallaste? ¿Qué aprendiste? No con autocastigo, sino con curiosidad. No para torturarte, sino para mejorar. Esta práctica te ayuda a aprender de tu día y a establecer la intención para el próximo. La cuarta práctica es la contemplación de la impermanencia. Una vez a la semana, dedica tiempo a contemplar la impermanencia. Contempla que morirás. Contempla que todos los que amas morirán. Contempla que todo lo que construyes se desmoronará. No para ser depresivo, sino para ganar perspectiva. Esta práctica te ayuda a apreciar lo que tienes y a soltar lo que no puedes controlar. La quinta práctica es la práctica de la adversidad imaginaria. Una vez a la semana, imagina una situación difícil. Imagina cómo responderías. Practica mentalmente cómo mantendrías tu virtud incluso en esa situación. Esta práctica prepara tu mente de modo que cuando la adversidad real llegue, ya tengas un patrón establecido. La sexta práctica es la conexión comunitaria. Una vez a la semana, conecta con alguien, comparte algo real, pregunta cómo están realmente, crea conexión. Esta práctica te recuerda que no estás solo en tu lucha. Todas estas prácticas son simples. Ninguna de ellas requiere mucho tiempo. Pero cuando se hacen consistentemente, cambian todo. Porque la práctica es lo que convierte la teoría en transformación. La práctica es lo que convierte la sabiduría en vivencia. La pregunta que debes hacerte es, ¿cuál de estas prácticas resonó más conmigo? ¿Cuál necesito más en este momento? Comienza con esa. Practica durante una semana. Luego, agrega otra. No intentes hacer todo a la vez. La consistencia es más importante que la cantidad. La objeción honesta. ¿Y si no puedo? Respuestas reales. Hasta ahora, hemos explorado las enseñanzas estoicas y las prácticas que pueden transformar tu relación con el sufrimiento. Pero es probable que tengas objeciones. Es probable que haya algo en ti que diga, esto suena bonito en teoría, pero yo no puedo. Mi sufrimiento es demasiado, mi situación es demasiado difícil, yo no tengo la fuerza para esto. Esta objeción es honesta, es real y necesita ser respondida honestamente. Primero, es cierto que algunos sufrimientos son más grandes que otros. El sufrimiento de perder a alguien que amas es diferente del sufrimiento de una maladía. El sufrimiento de enfermedad crónica es diferente del sufrimiento de una dificultad temporal. El sufrimiento de trauma es diferente del sufrimiento ordinario. Los estoicos no negaban esto. Epicteto sufrió más que la mayoría de las personas y, sin embargo, encontró fuerza. Pero aquí está la verdad. La fuerza que necesitas no es la fuerza de cambiar tu situación. Es la fuerza de responder a tu situación de una manera que no te destruya. Y esta fuerza es accesible incluso cuando todo lo demás está fuera de tu alcance. Segundo, es cierto que algunos días serán más oscuros que otros.
Algunos días, simplemente sobrevivir será suficiente. Algunos días no podrás hacer ninguna de las prácticas que hemos discutido. Algunos días, lo único que puedes hacer es respirar, y eso está bien. Los estoicos no eran perfeccionistas, eran realistas. Sabían que algunos días son más difíciles que otros. Lo que importa es que vuelvas a intentar mañana. Tercero, es cierto que cambiar tu mente es difícil. Cambiar tus patrones de pensamiento requiere práctica, requiere repetición, requiere que falles una y otra vez. Pero el hecho de que sea difícil no significa que sea imposible, significa simplemente que es difícil. Y tú ya estás haciendo cosas difíciles, ya estás sobreviviendo a la oscuridad. Si puedes hacer eso, puedes hacer esto. Cuarto, la objeción "no puedo" a menudo significa "no veo cómo". Y eso está bien. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas ver el próximo paso. Solo necesitas hacer la próxima cosa. La meditación matutina de mañana. La pausa reflexiva de mañana. El pequeño acto de virtud de mañana. Aquí está la verdad que los estoicos entendían. No necesitas tener fe en que todo va a estar bien. No necesitas creer que la vida es justa. No necesitas tener esperanza en un futuro brillante. Lo único que necesitas es la disposición de responder a lo que tienes enfrente con integridad, con carácter, con virtud. Y eso es accesible, incluso en tu peor momento, incluso cuando todo está oscuro, incluso cuando no puedas ver ninguna razón para continuar. Aún puedes elegir cómo responder. Aún puedes elegir mantener tu integridad. Aún puedes elegir ser la persona que quieres ser. Séneca escribía a Lucilio: "No es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos mucho de ella". Pero también escribía: "No importa cuán oscuro sea el momento, aún puedes encontrar un acto de bondad, un acto de virtud, algo que hacer que honre quién eres". Eso es todo lo que se pide. La pregunta socrática que te ilumina aquí es: ¿cuál es el próximo paso más pequeño que puedo dar? No el paso gigantesco, no la transformación completa, solo el próximo paso pequeño. Y cuando hayas hecho ese paso, pregúntate nuevamente, ¿cuál es el próximo paso? Porque la vida se vive un paso a la vez, y tú puedes dar un paso. La luz emergente, señales de transformación en el proceso. Mientras estás en la oscuridad, practicando las enseñanzas estoicas, algo extraordinario comienza a suceder. No sucede de repente, no es un relámpago de iluminación, pero sucede. Lentamente, gradualmente, señales de transformación comienzan a aparecer. La primera señal es que la oscuridad comienza a parecer menos densa. No porque haya desaparecido, sino porque te has adaptado a ella. Tus ojos se han acostumbrado. Puedes ver formas donde antes solo había negro. Puedes navegar donde antes solo te tropezabas. La segunda señal es que ciertas cosas que solían derribarte ya no te derriban. No porque ya no duelan, sino porque tienes herramientas para responder a ellas. Tienes la dicotomía del control, tienes el reencuadre socrático, tienes la práctica. Y cuando enfrentas lo que solía derribarte, simplemente lo manejas. La tercera señal es que tu sufrimiento comienza a tener significado. No es que el sufrimiento sea bueno, pero comienza a parecerte que hay un propósito en él, que está enseñándote algo, que está forjando algo en ti. Y cuando el sufrimiento tiene significado, es más tolerable. La cuarta señal es que comienzas a notar momentos de paz. No felicidad, no alegría, sino paz. Momentos en los que simplemente estás presente, sin luchar contra la realidad, sin anhelar que sea diferente. Momentos en los que estás vivo, y esos momentos, aunque sean breves, son extraordinarios. La quinta señal es que comienzas a ver a otros que también están en la oscuridad y de repente tienes algo que ofrecerles.
Tienes una palabra de aliento, tienes una perspectiva, tienes la comprensión de que han pasado por lo que ellos están pasando. Y tu capacidad para servir a otros desde tu propio sufrimiento es una de las señales más claras de transformación. La sexta señal es que tu relación con el tiempo cambia. Ya no estás viviendo para algún futuro en el que las cosas sean mejores. Estás viviendo ahora. Estás presente, estás encontrando valor en este momento, incluso si este momento es difícil. La séptima señal es que comienza a haber momentos en los que olvidas que estás en la oscuridad. Momentos en los que simplemente estás haciendo algo y hay una ligera alegría en ello. Momentos en los que el dolor está ahí, pero no es todo lo que hay. Y esos momentos se vuelven más frecuentes. Estas señales no significan que la oscuridad haya desaparecido. Significan que estás transformándote dentro de la oscuridad, que estás creciendo, que estás encontrando fuerza que no sabías que tenías. La pregunta socrática que te ilumina aquí es: ¿cuáles de estas señales he notado ya? ¿Cómo sé que estoy transformándome? Porque es importante reconocer la transformación. Es importante celebrar los pequeños movimientos hacia la luz, porque los pequeños movimientos se acumulan, y un día, sin que te des cuenta exactamente cuándo sucedió, la oscuridad ya no es lo único que ves. El legado de la luz, tu responsabilidad con otros y contigo. Hemos llegado al final de nuestro viaje juntos a través de las enseñanzas estoicas sobre encontrar luz en la oscuridad. Pero este no es realmente un final, es un comienzo. Porque lo que hemos explorado aquí no es para que lo guardes para ti, es para que lo vivas, para que lo practiques, para que lo compartas. Los estoicos entendían algo fundamental, que estamos conectados, que somos parte de algo más grande, que nuestra transformación personal no es simplemente para nosotros mismos, sino para el mundo. Cuando encuentras luz en tu oscuridad, tienes la responsabilidad de ser esa luz para otros. Esto es lo que significaba para Séneca escribir cartas a Lucilio. No era simplemente para ayudar a Lucilio, aunque lo hacía. Era para crear una comunidad de personas que estaban creciendo juntas, que se estaban transformando juntas, que se estaban ayudando mutuamente a encontrar la luz. Cuando hayas practicado estas enseñanzas, cuando hayas encontrado incluso un poco de luz en tu oscuridad, tienes la responsabilidad de compartir esa luz con otros, no como un maestro que sabe todo, sino como alguien que ha caminado en la oscuridad y ha encontrado algo que ayuda. Quizás compartirás estas ideas con alguien que está sufriendo. Quizás simplemente estarás presente con ellos sin intentar arreglarlo. Quizás serás una prueba viviente de que es posible encontrar fuerza en la adversidad. Quizás tu simple presencia, tu sencilla disposición a estar con otros en su dolor, será la luz que necesitan. Pero también tienes una responsabilidad contigo mismo. Tienes la responsabilidad de continuar practicando, de continuar creciendo, de continuar transformándote. No porque debas ser perfecto, sino porque mereces una vida vivida plenamente, incluso en los momentos difíciles. Marco Aurelio escribía: "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Y eso es lo que te invito a hacer. No esperes hasta que la oscuridad haya desaparecido. No esperes hasta que te sientas lo suficientemente fuerte. Comienza ahora. Sé la persona que quieres ser ahora, en la oscuridad, a pesar de la oscuridad, porque de eso se trata realmente. Las enseñanzas que hemos explorado hoy son antiguas, fueron escritas hace 2000 años, pero son tan relevantes ahora como lo fueron entonces, porque el sufrimiento es eterno. La oscuridad es eterno, pero también lo es la capacidad humana de encontrar fuerza,
claridad y propósito incluso en los momentos más difíciles. Cuando te despiertes mañana, si la oscuridad aún está ahí, recuerda esto: no estás solo. Millones de personas antes que tú han caminado en la oscuridad y han encontrado luz. Tú también puedes. No porque sea fácil, sino porque tienes el poder de elegir cómo responder. Tienes el poder de elegir quién eres. Y eso es todo lo que necesitas. Tu responsabilidad final es con la vida misma. Es vivir de una manera que honre tu humanidad, que honre tu capacidad de sentir, de amar, de crecer, que honre el hecho de que estás vivo, ahora, en este momento, incluso en la oscuridad, porque la luz no siempre viene como un relámpago, a menudo viene como una pequeña chispa, una pequeña acción, un pequeño acto de bondad, una pequeña decisión de responder con integridad. Y esas chispas, cuando se encienden repetidamente, eventualmente iluminan toda la oscuridad. Así que aquí está mi invitación final. Comienza mañana. Practica una cosa, solo una. Y luego, al día siguiente, practica otra. No intentes cambiar tu vida de una vez, solo intenta cambiar tu relación con tu vida. Intenta estar presente. Intenta responder con virtud. Intenta ser la luz que esperas encontrar, porque la luz que buscas no está afuera, está adentro, está en tu capacidad de elegir, está en tu integridad, está en tu humanidad, y eso siempre está disponible, incluso en la oscuridad más profunda. Gracias por estar aquí, gracias por estar dispuesto a explorar estas verdades conmigo. Gracias por tu disposición a crecer, a cambiar, a transformarte, porque cuando te transformas, el mundo se transforma contigo. Cuando encuentras luz en tu oscuridad, esa luz brilla para otros. Que encuentres la fuerza que buscas, que encuentres la claridad que necesitas, que encuentres el propósito que te llevará a través de los días oscuros. Y que cuando los encuentres, los compartas con otros. Porque ese es el verdadero legado, no tu sufrimiento, sino lo que hiciste con él. Fin del video Palabras Totales. 17.250.